Hola, hola amigos. Bienvenidos sean todos a su canal Frente Militar y Geopolítico. Hoy es 19 de marzo del año 2024 y como siempre les traigo nuevas actualizaciones de lo que ha estado aconteciendo en el conflicto en Ucrania. Les traigo información de lo que está pasando directamente en el campo de batalla, pero también otras informaciones y noticias internacionales muy interesantes que están relacionadas directamente con esta guerra que alcanza ya sus días 754. Antes de comenzar, quiero saludar a todas las personas que me ven desde cualquier parte del mundo, en especial a los amigos suscriptores del canal Frente Militar y Geopolítico. Por supuesto, un saludo también a las personas que me ven, aún no se han suscrito, pero que como siempre les hago la invitación a que se sumen a Frente Militar y Geopolítico. De esta manera les estarían llegando las notificaciones de los videos que subimos diariamente como parte del canal. En la descripción del canal está el link para el canal de Telegram, también el link para la cuenta de PayPal, así también estamos dejando esta información en la descripción de cada uno de los videos. Ayer no hubo transmisión, hoy tenemos esta transmisión, por lo tanto hay bastante información que mostrarles y dicho todo esto, pues vamos ya a comenzar. Y comienzo precisamente por una noticia interesante que realmente no es de hoy, en realidad es de ayer, pero como ayer no tuvimos programa, entonces la estoy trayendo porque me parece interesante, ¿no?, mencionarla. Y esto lo publicaba The Atlantic, ¿sí? Y mencionaba como título de este artículo que un patrón sospechoso estaba alarmando a las Fuerzas Armadas de Ucrania. ¿Y de qué patrón? ¿A qué patrón se refieren? Pues que Rusia estaba lanzando ataques con misiles contra Ucrania utilizando imágenes satelitales de los Estados Unidos. Nada más y nada menos que imágenes satelitales de los Estados Unidos. Así lo afirmaba The Atlantic, y como parte de este artículo mencionaba que las fuentes de la publicación de las Fuerzas Armadas de Ucrania informan que Rusia está lanzando ataques con misiles de crucero, nada más y nada menos, utilizando imágenes de satélite proporcionadas por empresas estadounidenses. Primero el satélite toma fotografías y después de un tiempo se produce un ataque. A veces después de otro satélite toma fotografías adicionales, probablemente para evaluar los daños. En la semana anterior, al 2 de abril de 2022, cuando se llevó a cabo un ataque con misiles en el aeródromo cerca de Mirgorod, se solicitaron imágenes de este lugar a empresas estadounidenses al menos 9 veces. El número de coincidencias en las que las imágenes van seguidas de golpes es demasiado grande para ser aleatorio, afirma la fuente de la publicación. Así que, bueno, imágenes satelitales de los propios Estados Unidos han estado ayudando a Rusia, ¿no?, para que ataque, bueno, bombardee los objetivos en territorio de Ucrania. Relacionado con el tema de la ayuda a Ucrania, que cada día Zelensky y su gente, ¿no? Zelensky, cuando refiere a su gente, es su pequeño grupo el pequeño grupo de personas que lo siguen en el gobierno o que lo apoyan, como por ejemplo Umerov, Budanov, Sitsky, por supuesto, pues están deseosos, desesperados porque Estados Unidos termine de aprobar este paquete de ayuda de alguna manera. Ya no saben si se lo van a dar en préstamos o si se los van a regalar o si se los van a donar o si se los van a cobrar. Bueno, en fin, la realidad es que Ucrania clama día a día, ruega día a día porque le aprueben este paquete. O sea, independientemente de lo que pase en la política interna de los Estados Unidos, por supuesto que a Ucrania eso no le interesa. Lo que le interesa es que le paguen, ¿no?, todas estas, le financien, ¿no?, la guerra, que ya va por más de, bueno, va buscando su tercer año. Y Ucrania también, que se va metiendo cada vez más en un problema, porque, bueno, como saben, está atacando la frontera de Rusia y que Rusia va a responder, o bueno, ya está respondiendo, y como vamos a ver hoy, la respuesta debe ser mayor, ¿sí? Ucrania está totalmente desesperada pidiendo armas y por supuesto que la ayuda de los Estados Unidos, la financiación multimillonaria a la cual están acostumbrados, quieren por supuesto que se le entregue. El Congreso de Estados Unidos se acerca a un momento crítico sobre la ayuda a Ucrania, así afirmaba The Hill, y de este artículo se hacía eco la agencia de noticias ucraniana UNIAM. Los políticos de ambos partidos, en este caso el Partido Demócrata y el Partido Republicano, reconocen la difícil situación que enfrenta el presidente Johnson. Se refieren al presidente de la Cámara de Representantes. El martes 19 de marzo, la Cámara de Representantes de los Estados Unidos regresa a Washington con la urgente cuestión de proporcionar asistencia militar a Ucrania.
¿sí? Esto se está debatiendo incluso durante el día de hoy, ¿no? Ya a la noche. Pero bueno, ya estamos en la noche, pero se está debatiendo. Pero sin un plazo formal y sin una estrategia clara, así escribe The Hill. Y bueno, la Cámara solo trabajará durante 4 días antes del receso de 2 semanas, ¿no? Antes del receso de 2 semanas. Y los partidarios de Kiev, incluidos los principales demócratas de ambas cámaras, están pidiendo al presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, que apruebe ayuda adicional antes del final de la semana. Es decir, están presionándolo, pero de manera muy fuerte para que antes de todo este receso pues se apruebe la ayuda adicional a Ucrania. No podemos volver a casa para Pesach y Pascua, debemos aprobar esta ayuda a Ucrania, así decía la expresidenta, ¿no?, de la Cámara, Nancy Pelosi, ¿no? Sin embargo, como el Congreso se está quedando sin fondos para el gobierno hasta el viernes 22 de marzo, Johnson no ha dado indicios de que esté listo para actuar rápidamente en un paquete de ayuda exterior ni ha revelado detalles de dicha legislación. Es decir, que todavía está ahí en un limbo, que todavía no se sabe cómo va a terminar este tema de la ayuda a Ucrania, y que Ucrania, por supuesto, está presionando cada día más a los Estados Unidos, sobre todo al Partido Demócrata, al cual pertenece la administración Biden, para que, por supuesto, le entreguen este paquete multimillonario. En otro artículo importante, hoy Reuters publicaba algo muy interesante relacionado con estas reuniones que se hacen con el grupo de Ramstein, que es para este grupo de países que le proporcionan dinero, armas a Ucrania, todo, ¿no? Para financiar la guerra de Ucrania, más allá de todo eso, financiar el gobierno, la guerra, de manera general, para que Ucrania cada día más demore su capitulación. Y bueno, este artículo de Reuters publicaba que sin dinero, el Pentágono, o el jefe del Pentágono, en este caso el señor Lloyd Austin, trata de convencer a sus aliados sobre el compromiso con Ucrania. Pero precisamente el jefe del Pentágono, que sin dinero, ¿no?, sin dinero a su favor, sin apoyar, ellos mostrando al mundo que todavía ellos no se ponen de acuerdo para apoyar a Ucrania, pues trataba de convencer a los aliados sobre el compromiso de apoyar o seguir apoyando a Ucrania. El jefe del Pentágono se ha quedado sin dinero, pero está tratando de tranquilizar a los aliados sobre el compromiso de Ucrania. Así decía Reuters, el secretario de Defensa de los Estados Unidos, el señor Lloyd Austin, ha tratado de asegurar a Europa que la administración del presidente Joe Biden sigue comprometida a apoyar a Ucrania, incluso cuando Washington casi se ha quedado sin dinero para la continuación del armamento a Kiev, ¿no? Austin, en su reunión mensual en la base aérea de Ramstein, nos dijo cómo Washington apoyaría a Ucrania sin financiación adicional y no mencionó al Congreso. El mensaje de compromiso financiero, militar y económico a largo plazo va en contra de la realidad de lo que está sucediendo en Washington, ¿no? O sea, comprométanse a seguir apoyando a Ucrania, pero no cuenten conmigo, no cuenten todavía con mi dinero. O sea, ustedes arréglensela como puedan, sigan apoyando a Ucrania, pero bueno, yo sigo mirando desde fuera hasta tanto se solucione la situación en el Congreso, ¿verdad? Entonces, bueno, imagínense qué podrían decir los propios países de Europa, que son los que siguen bombeando de armas a Ucrania, por lo menos durante estos meses, con estas declaraciones y con esta posición del señor Austin. Y bueno, sobre todo pensando, ¿no?, los países de Europa, los gobiernos, me refiero sobre todo, recuerden, los gobiernos, no me refiero al pueblo europeo, los gobiernos de los países de Europa, cuando dicen, bueno, ustedes fueron los que nos empujaron a todo esto, ¿no? ¿Cómo ahora nos van a decir que vamos a seguir en esto si ni siquiera ustedes están aportando monetariamente? Bien, con todo esto que hay creado, todo este revuelo que hay creado después de las declaraciones de Macron, de si están las tropas de la OTAN en Ucrania, de si no están, de que si van a enviar o no van a enviar, y vamos a partir de ahora a mencionar varios artículos de diferentes medios, de diferentes fuentes que están relacionados con todo este drama que hay creado, toda esta situación que se creó posterior a las declaraciones explosivas del señor Emmanuel Macron hace ya unas semanas. Y bueno, hoy El País, esto fue de ayer en realidad, El País mencionaba que los militares de la OTAN ya están en Ucrania para el control del armamento, operaciones de inteligencia y formación, ¿no? Como parte de este artículo, El País expresaba
que las tropas de la OTAN están ya en Ucrania para el control de armas, operaciones de inteligencia y entrenamiento. Los empleados extranjeros en Ucrania transmiten información a sus países sobre la situación en el frente, determinan la efectividad de las armas suministradas, los posibles problemas con su uso e identifican posibles casos de corrupción en la prestación de asistencia. Sí, está diciendo ahí que están en la OTAN, hay militares de la OTAN que están en Ucrania, pero que no están participando activamente en el campo de batalla, no están, digamos, disparando a tropas rusas, no están atacando posiciones rusas, no están en Avdiivka, según lo que está queriendo decir aquí, no están tampoco en Artyomov, en Chasiv Yar, no están en esos lugares, sino que están solamente haciendo esas operaciones de control de armamento, inteligencia, formación. Bueno, pero eso, solo con eso, ya quiere decir que eres parte de la guerra, ¿no? Si solo estás haciendo eso, incluso si únicamente estás haciendo eso, ya es razón suficiente para confirmar de que eres parte de la guerra también, ¿no? Además de todo lo demás, por supuesto, que ya sabemos. Bueno, aquí dice que se trata de militares extranjeros retirados que luchan como voluntarios, entre comillas le pondría yo, ¿no? Voluntarios en las filas de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Así que está confirmado, que siempre lo dije, ¿no? Que había muchas tropas de la OTAN estaban ahí camufladas, ¿no? Mercenarios, los franceses mismos, ¿no? Ya están en Ucrania camuflados. Cada vez hay un Iskander que cae sobre una posición donde hay mercenarios franceses, que muchos de ellos sí son parte del ejército francés en realidad. Pero bueno, da mucho que hablar de este tema. Sin embargo, durante 2 años no se registró la participación de personal militar activo, según dicen ellos, lo cual es para mí una mentira del país, personal militar activo extranjero en las hostilidades, ¿no? Y bien, relacionado con todo esto, hoy veíamos en la mañana un artículo realmente interesante, o más bien unas palabras por el señor director de el Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia, nada más y nada menos que el director del Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia, el señor Sergei Naryshkin, donde se expresaba esto, ¿no? Que Francia ya está preparando un contingente para enviar a Ucrania que ascenderá a 2.000 militares. Eso lo decía el director del Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia, el señor Sergei Naryshkin, ¿no? Bueno, se hablaba de que en la etapa inicial serían unos 2.000 militares y que el ejército francés está preocupado por las pérdidas en Ucrania, que son las mayores desde la guerra de Argelia en el siglo XX, ¿no? Según Naryshkin, Macron está retrasando el reconocimiento de la muerte de los militares franceses en Ucrania, ¿sí? Temiendo protestas en el contexto de las protestas ya en curso de los agricultores. Como ustedes saben, Francia se ha enfrentado no solamente a las protestas de los chalecos amarillos, también las de los agricultores. También debo decir que, como hemos mencionado en diferentes videos, hay muchos mercenarios de Francia en Ucrania. Muchos han sido totalmente aniquilados. Hemos mostrado aquí imágenes de estos mercenarios que fueron atacados, que estaban en Kharkov, otros en Kherson, bueno, en diferentes partes del campo de batalla, como la parte de la llamada Legión extranjera que combate en Ucrania, a favor de Ucrania. Y bueno, esto por supuesto, Macron está retrasando el reconocimiento de muerte, ¿no? de militares, temiendo protestas en el contexto de, bueno, ya las protestas que hay, ¿no? Y bueno, según el director del Servicio de Inteligencia Exterior, el ejército francés teme que una unidad tan importante, al menos 2.000 militares, no pueda ser trasladada silenciosamente a Ucrania y estacionada allí. O sea, ¿cómo diría Macron, ¿no? Que traslade 2.000 militares a Ucrania sin decírselo al pueblo francés, que los traslade de manera silenciosa y que después esos militares, muchos de esos militares, mueran, ¿no? En Ucrania, porque van a ser objetivo de Rusia, ¿no? Van a ser objetivo prácticamente del ejército ruso, cualquier militar de la OTAN que esté dentro del territorio ucraniano. Y luego, ¿cómo le dices al pueblo francés que sin contar con ellos has enviado tropas a Ucrania, ¿no? ¿Dónde queda entonces el presidente Emmanuel Macron? Bueno, por lo tanto se convertirá en un objetivo legítimo prioritario para los ataques de las Fuerzas Armadas rusas. Esto significa que a él le espera el destino de todos los franceses que alguna vez llegaron al territorio del mundo ruso con la espada. Por supuesto, se refiere, haciendo alusión a quién, sino más, ¿verdad? Al señor, bueno, a Napoleón Bonaparte, ¿verdad? De hecho, hay muchos que consideran al presidente Emmanuel Macron, les han llamado incluso el pequeño Napoleón o Napoleoncito.
A todo esto, después de estas declaraciones del jefe del Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia, el ministro de Defensa francés respondía inmediatamente, ¿sí? Respondía para, digamos, calmar la situación o, bueno, decir, bueno, nos descubrieron, ahora cómo salimos a responder. Y bueno, hoy BFM TV publicaba este artículo, ¿sí? Aquí está en francés, pero se lo vamos a hacer la traducción, por supuesto, al español, del ministro de Defensa francés, y decía: irresponsable. París critica la desinformación rusa sobre el envío de 2.000 soldados franceses a Ucrania. Lo que pasa es que los han pillado, y entonces, bueno, molesta que los pillen así, ¿no? Bien. El Ministerio de Defensa francés niega el plan de enviar 2.000 soldados a Ucrania, y el Departamento Militar afirma que la declaración del jefe del Servicio de Inteligencia ruso, el señor Naryshkin, sobre la preparación de 2.000 soldados franceses para ser enviados a Ucrania no es cierta. El texto de la declaración utilizó frases estándar sobre provocación irresponsable y operación de desinformación, ¿no? Operación de desinformación. Esta fue la respuesta que dio el ministro de Defensa a las palabras del señor Naryshkin. Pero poco después, mientras todo esto sucedía, la televisión francesa hablaba activamente sobre el envío del personal militar y su despliegue en el territorio de Ucrania. Vamos a verlo ahora mismo para que vean todo esto, cómo fue un ir y venir, ¿no? Durante todo el día. Naryshkin expresa esas palabras, luego el ministro de Defensa de Francia le responde diciendo que es irresponsable hablar de eso. Sin embargo, la televisión francesa, por ejemplo, Paris TV, ¿sí? Esta televisión francesa, ¿sí? Invitaba entonces a un coronel, un general, no recuerdo bien, ahora vamos a verlo en la noticia, pero miren aquí estos mapas que ustedes ven. Bueno, esto es Ucrania, Bielorrusia, Rusia, bueno, aquí Ucrania al frente, y ven estas imágenes que están posicionadas aquí. Es básicamente estaban mostrando, ¿no? Fantaseando, como quien puede ser, con la posibilidad del envío de las tropas francesas a Ucrania y dónde estarían ubicadas. Como pueden ver, al norte de Ucrania, en la frontera con Bielorrusia, sobre todo, y ¿dónde más? Bordeando el Dnieper, para que en un supuesto avance de las tropas rusas, pues la margen derecha del Dnieper quede bajo control ucraniano, y las tropas francesas supuestamente estarían apoyando a las tropas ucranianas para que Rusia no avance más del Dnieper, ¿no? En un hipotético avance del ejército ruso. Pues bien, en la televisión francesa estaban fantaseando con esto, fantasean con dónde podrían estar estacionadas las tropas francesas en Ucrania si fueran enviadas allí. El mapa muestra dos escenarios hipotéticos descabellados. El despliegue militar a lo largo del Dnieper, como les decía, mírenlo aquí, el Dnieper, y a lo largo de la frontera con Bielorrusia, nada más y nada menos, ¿no? Al parecer los guiones eran del coronel, ¿sí? Del coronel Vincent Arbaretier, quien fue invitado al estudio como experto. Sostiene que el despliegue de tropas a lo largo del Dnieper mostraría a la Federación Rusa una línea roja que le impide entrar en el territorio de la margen derecha de Ucrania. A ver, yo me pregunto, ¿qué línea roja? Pero es que, ¿qué línea roja estamos hablando? O sea, ¿cuál es la línea roja? Si hay tropas francesas ya han sido bombardeadas también. O sea, ¿qué línea roja? No hay líneas rojas ahí. O sea, si Francia está en una zona donde Rusia considera que es un objetivo y hay soldados franceses, pues van a ser atacados. Van a ser totalmente atacados. O sea, eso no va a discriminar si hay tropas francesas o no las hay. No hay nada que impida que Rusia ataque y que no sea esa posición, un objetivo del ejército ruso. Al contrario, con más intensidad entonces los van a atacar. Bueno, no sé qué dice este coronel, para mí está totalmente equivocado y bueno, preparando, ¿no? Yo digo que esto es como preparando a la opinión pública francesa, ¿no? Al pueblo francés para toda esta situación, lo cual le puede costar bastante caro al presidente Macron. Bien, y bueno, y la colocación a lo largo de la frontera con Bielorrusia, esta que vemos aquí, ¿sí? Pues aseguraría a Kiev, nada más y nada menos que protegería a Kiev, ¿no? Este coronel también permite una opción mixta con ubicación en ambas ubicaciones, ¿sí? Muy soñadores, ¿no? Bueno, no se trata de formar una fila continua de personas, sino de poner unidades que pueden reaccionar muy rápidamente, unidades de combate, cuerpo a cuerpo, nada más y nada menos, unidades de combate y unidades de apoyo para poder contener a Rusia, unidades de combate que nunca han peleado en un clima tan frío como el que hay en Ucrania o en Rusia, ¿sí? Que están adaptados a pelear contra pastores de ovejas. No sé cómo les diría aquí, ¿verdad? Pero hoy, relacionado con todo esto y las pérdidas que ya está teniendo Kiev, que son muy numerosas,
Hoy en en Polonia, ¿no? En la agencias de noticias de Polonia, en este caso polsatnews.pl, hoy el ex jefe del Estado Mayor del Ejército Polaco expresaba esto que vemos aquí en este titular. Necesitamos prepararnos, el general lo expresaba así, ¿no? Ex jefe del Estado Mayor, sobre la amenaza de guerra. Pero no era eso lo más importante. Lo más importante era que expresaba como parte de esa entrevista que las pérdidas de las Fuerzas Armadas de Ucrania son, miren esto, no lo estamos diciendo nosotros aquí en Frente Militar y Geopolítico, ni los amigos suscriptores de este canal. Solamente puede buscar esto, puede googlearlo, ¿sí? Y lo puede encontrar, ¿no? Las pérdidas de las Fuerzas Armadas de Ucrania son millones, y lo dice un general, ex jefe del Estado Mayor del Ejército Polaco, miembro de la OTAN. Las pérdidas de las Fuerzas Armadas de Ucrania en el enfrentamiento contra el ejército ruso son millones, no cientos de miles, sino millones. Más de 10 millones de personas están desaparecidas en Ucrania. Por supuesto, yo no estoy diciendo con esto, o él no está queriendo decir en este caso, que han muerto 10 millones de personas. O sea, no es eso, ¿no? Pero entre los que se han ido del país, ¿sí? Los ucranianos que han abandonado el país desde el principio de la guerra, los que lo siguen abandonando por diferentes medios, aunque a pesar de eso los están tratando de coaccionar para que no se vayan, entre los que han quedado heridos, discapacitados, los que han quedado bajo control del ejército ruso, digamos, en estas tierras, ¿no? Que ya dejaron de ser ucranianas y ahora son rusas. Bueno, estamos hablando de más de 10 millones de personas fácilmente, ¿no? Así lo decía él, y no tiene gente con quien pelear, la verdad. El país no tiene recursos ni nadie con quien luchar, resumió el general polaco, ¿sí? Por eso, precisamente por eso y por otros temas más, por otras opiniones más y por otras evidencias más, se encontraba en Kiev también el señor Lindsey Graham. Lindsey Graham visitó Kiev e instaba a Ucrania a aprobar de manera inmediata la ley de movilización. La controvertida ley de movilización que no han podido aprobarla porque se oponen muchos miembros de la oposición en la Rada, porque se opone también el pueblo ucraniano de manera general a esta ley de movilización, aunque siguen movilizando, aunque no hayan aprobado la ley, siguen movilizando de manera forzosa a muchos ucranianos, y aquí en este canal lo hemos transmitido, lo hemos publicado cada día, y hoy también tenemos videos de eso, hay varios videos de eso también. Pero entonces Lindsey Graham, viendo que se demora el tema de la ayuda, el Congreso de los Estados Unidos no acaba de aprobar, ni la Cámara de Representantes acaban de aprobar el paquete multimillonario por el que Kiev está esperando desesperadamente, y entonces les dice, bueno, viendo las cosas como están, viendo las divisiones que tenemos dentro de la OTAN, pues ustedes lo que tienen que hacer es lo siguiente: morir por los intereses de los Estados Unidos. El senador Graham, que llegó a Kiev, pidió a Ucrania que envíe al frente jóvenes menores de 25 años y que apruebe una ley de movilización. Espero que se unan aquellos que tienen derecho a servir en las Fuerzas Armadas de Ucrania. No puedo creer esto, ¿verdad? Bueno, estamos hablando de muy jóvenes, personas muy jóvenes que tienen que ser enviados al campo de batalla, ¿sí? Entonces necesitamos más gente. O sea, viene a decirle al pueblo ucraniano que sí, que envíen como carne de cañón, sí, a la picadora de carne, ¿verdad?, al frente a muchos jóvenes ucranianos, a muchos más. También instó a los ucranianos a no basar sus decisiones de movilización en si continúan o no contando con el apoyo de los Estados Unidos. ¿Por qué dice esto el señor Lindsey Graham? Porque él está consciente que ni él mismo sabe, él como senador tampoco está consciente o tampoco está seguro de que los Estados Unidos le van a garantizar a Ucrania la ayuda por la que Ucrania está esperando, ¿sí? Entonces es así, ¿no? No esperes más por los Estados Unidos, pues trata tú de arreglártelas como puedas, ¿no? Bien, en otro orden de informaciones, este es muy importante, publicado por la agencia de noticias UNIAM, expresaba este artículo que me llamó bastante la atención y quise traérselos a ustedes como parte de la transmisión de hoy, y es el siguiente: Occidente no está en absoluto preparado para una guerra de desgaste como en Ucrania, afirma un analista estadounidense. Bueno, este analista ve este canal, estoy seguro que ve este canal. Bueno, nada, no estoy seguro que ve este canal, pero lo hemos dicho aquí. Y lo han dicho no solo, o sea, no lo digo yo, lo dicen ustedes también. Los amigos, cuando leo el chat o leo los comentarios, lo expresan muchos de los suscriptores de este canal, de las personas que ven este canal.
Y está claro, esta no es una guerra donde te vas a enfrentar a los pastores de ovejas en Afganistán, por ejemplo. O sea, esta es una guerra donde te enfrentas a una potencia que tiene recursos, que tiene millones de personas, millones de hombres, pero además millones de hombres que están dispuestos a defender su patria y a defender a lo que ellos reconocen como su patria, el mundo ruso, ¿verdad? Entonces, bueno, no está preparado para este tipo de guerra porque además es una guerra totalmente convencional donde tienes un enemigo que está preparado, que tiene drones, que tiene helicópteros, que tiene aviones, que tiene tanques, que tiene barcos, que tiene misiles Iskander, que tiene misiles Caliber, o sea, bien. La doctrina occidental supone una guerra de maniobra fugaz, claro, como lo hicieron en Afganistán y en Irak, por supuesto, contra un enemigo débil, y esta es la mejor manera de sufrir una derrota aplastante en una guerra con un enemigo igual. Lo más probable es que una futura guerra entre grandes potencias sea muy similar a la de Rusia y Ucrania, una sangrienta lucha de desgaste. Los países occidentales parecen no estar, esto díganselo a Macron, díganselo a Emmanuel Macron. Los países occidentales parecen no estar en absoluto preparados para este tipo de hostilidades. Esta opinión fue expresada por el ex oficial del ejército estadounidense y analista militar, el señor Alex Vershinin, ¿verdad? Pues bien, los ejércitos occidentales han visto durante mucho tiempo los conflictos de desgaste como la excepción que debe evitarse a toda costa en favor de enfrentamientos más cortos, maniobrables. Claro, por supuesto, esos son con enemigos más débiles, ¿no? Pero dice aquí que en las guerras de desgaste, las operaciones militares están determinadas por la capacidad del Estado para compensar las pérdidas y crear nuevas fuerzas, más que por maniobras tácticas y operativas. El bando que acepta naturaleza de desgaste de la guerra y se centra en destruir las fuerzas enemigas en lugar de apoderarse del territorio, es probable que gane, ¿sí? Y Occidente no está preparado para este tipo de guerra. Más adelante expresaba que una ventaja en tecnología tampoco siempre garantiza la victoria. Esto lo dice sobre todo porque los países de la OTAN, los ejércitos de la OTAN siempre están, digamos, anunciándose, ¿no? Como que tienen una ventaja en tecnología respecto a Rusia, respecto a China, respecto a Irán, ¿no? Pero eso no siempre garantiza la victoria porque las armas primitivas, aunque inferiores en efectividad a las más avanzadas, son más baratas y pueden producirse en mayores cantidades. Aquí, Vershinin da el ejemplo de la Segunda Guerra Mundial cuando el Reich alemán produjo tanques de alta tecnología para su época, pero en pequeñas cantidades, ¿no? Eran tanques modernos, pero en pequeñas cantidades. ¿Pero qué pasó? Que la URSS, la Unión Soviética, produjo 8 de sus primitivos tanques por cada tanque alemán. Bien, interesante, ¿no? Este artículo de este señor, Vershinin. Y bueno, un problema adicional para Occidente es el alto nivel de cooperación internacional en la producción industrial, incluida la producción militar. Y por ejemplo ponen de ejemplo a China, que produce de forma independiente casi todo lo necesario para el ejército, también Rusia, ¿no? Y los países de la OTAN, las cadenas de producción cubren prácticamente todo el mundo en una guerra mundial donde la logística está bajo constante ataque. Esta interdependencia de los países occidentales complicará aún más la producción de armas de alta tecnología. Me parece interesantísimo. Bueno, ahí se los dejo para que lo puedan ver, incluso lo pueden buscar, pero lo pueden leer con calma, ¿no? Esa es la situación y, bueno, esto no se anuncia por gusto, ¿no? Bien, dicho todo esto, ahora sí nos vamos al campo de batalla, pero antes de irnos al campo de batalla, amigo que me ves, amigo, amiga que me ven, pues recuerden dejar su like, su comentario en la caja de comentarios, si así lo desea. Y bueno, recuerden que también en la descripción del canal, descripción del video y descripción en los comentarios, estamos dejándoles también el link para el canal de Telegram para, bueno, si quiere ver todos estos videos que les ponemos en cada una de las transmisiones, en cada uno de los streams. Estamos dejando también videos en el canal de Telegram para que los puedan ver de manera completa, así como otras noticias, no solamente los videos. Y bueno, también por supuesto, si desean también apoyar el canal, dejamos el link de PayPal para cualquier contribución económica. Quiero especialmente agradecer a todas esas personas que han apoyado a Frente Militar y Geopolítico. De verdad, son varias personas que lo han apoyado y gracias a ustedes, de verdad, de todo corazón, pues esto me inspira a continuar con la información, al menos de esta parte de los canales alternativos. Bien, pues bien, ahora sí nos vamos para el campo de batalla y aquí vamos a comenzar, bueno, no tanto en el campo de batalla, sino en el territorio de Ucrania propiamente, y vamos a comenzar con el proceso de
la movilización forzosa tan odiada en Ucrania y que algún día, yo lo voy a seguir poniendo, lo vamos a seguir poniendo como parte del Frente Militar, pero algún día esto se va a tener que saber, se va a tener que conocer también por lo conocen ya, lo ven, porque estoy seguro que lo saben también los gobiernos europeos, pero solo estoy a la espera de que se pronuncien más. Y bueno, aquí vamos a ver que en la región de Leópolis, precisamente, podemos ver aquí cómo este señor, o este joven tal vez, huye por su vida, está huyendo de los comisarios militares del TCC para que, no le envíen al campo de batalla. Está viendo ya incluso algo que vamos a poner hoy, como la rendición en masa de varios militares ucranianos, y por supuesto ellos están al tanto de esto y los envían al campo de batalla sin estar preparados, ¿no? Hay mucho que mostrar de esto y no me cansaré, por lo menos desde este canal, ¿no?, de colocarles información respecto a lo que está sucediendo, ¿no?, con este proceso de movilización. Aquí no se puede, no se observa tan bien, pero esto es un minibús aquí, una van que está cargando también a otro joven o otra persona, ¿no? Realmente no sé si es joven, pero bueno, con esto que dijo el señor Graham, debe ser joven, ¿no? Lamentablemente para él, y lo digo así, ha sido llevado a la fuerza. Es lamentable, espero que el pueblo ucraniano por sí solo se levante. Sé que está militarizado totalmente el país, pero de la misma manera que se levantaron para el Maidán en el 2014, deberían hacerlo ahora, pero contra Zelensky, contra Syrskyi, ¿sí?, contra Budanov, contra Umerov, contra todos esos que están llevando este tipo de movilización forzosa, antidemocrática totalmente y anticonstitucional, ¿sí?, porque ni siquiera está escrito en la Constitución ucraniana, ni siquiera se ha aprobado el proceso de movilización, pero se siguen dando estos problemas y los gobiernos europeos se hacen de la vista gorda, miran a un lado. No obstante, nosotros desde aquí lo vamos a seguir poniendo. Bien, por aquí también vemos más de esto, y no tanto movilización forzosa, sino personas que intentaban huir de Ucrania, pero que fueron lamentablemente, y digo así, lamentablemente fueron capturados, porque me siento un poco de pena por estas personas que intentan huir, pero que son capturados, al menos si le dieron la posibilidad de dejarlos y cruzar hacia Rumanía, pero no pudieron. Lamentablemente fueron capturados en la región de Odesa, un grupo de personas que estaban planeando no tanto hacia Rumanía sino hacia Moldavia, fueron detenidos a 500 metros de la frontera, ¿no? Lamentablemente, fueron capturados y no pudieron llegar al menos a Moldavia para poder escapar de esta movilización forzosa terrible a la cual están siendo sometidos estas personas en Ucrania, desde donde tenemos cada vez y más imágenes. Por ejemplo, en Kharkov también hay movilización forzosa. Incluso bajaron a este señor del bus. O sea, es terrible. Ahí está, otro más. Bienvenido a la movilización forzosa. Y te vamos a llevar a alguna parte del frente, aunque no te guste, aunque no estés de acuerdo, pero esta es la democracia ucraniana. Bienvenido a la democracia ucraniana, donde se critica a Rusia por hacer elecciones, pero no son capaces de hacer elecciones en la propia Ucrania, ¿no? Bien, después de todas estas imágenes de la movilización forzosa, vamos a movernos a lo que está sucediendo, ¿no?, en cuanto a el campo de batalla, pero propiamente voy a comenzar por lo que está pasando en la frontera, ¿no? En la frontera entre Rusia y Ucrania. Me dirijo directamente a la frontera directamente de Belgorod con Ucrania. Pues bien, en las últimas horas se han seguido dando incidentes, imágenes, videos que nos llegan de las incursiones de Ucrania en territorio ruso. La verdad, han seguido intentando, presionando para poder controlar, digamos, tal vez 500 metros, 1 kilómetro, 200 metros, 100 metros del territorio ruso en la frontera con Belgorod, y que después, al ser atacados, muchos se retiran, otros tratan de mantener las posiciones hasta que son totalmente aniquilados, neutralizados. Pero hoy nos llegan imágenes que les quiero mostrar a continuación, y estamos hablando sobre todo de la localidad de Kosinka. Esta localidad de Kosinka, que ha sido una de las, ya han sido varias localidades, ¿no?, pero donde al parecer las tropas ucranianas, ¿no?, han intentado o tratan de presionar de alguna manera para causar problemas, temor, pánico. Fíjense que ya terminaron las elecciones, pero les dijimos que después de las elecciones también iban a seguir, ¿verdad? Pues bien, hoy las tropas ucranianas siguieron con sus intentos de penetrar en la frontera rusa, ¿sí?, y utilizando varios caminos intentaron hacer algo como esto, que les intento mostrar aquí, ¿no?
Vamos a ver si me sale ahora, así. Bueno, tratando de utilizar varias de estas vías para poder insertarse en territorio ruso, ¿sí? Como pueden ver aquí, y también, por supuesto, avanzar en la otra parte de la carretera. Mir Street, fundamentalmente, es la carretera como le llaman, ¿no? ¿Sí? Esta fue la idea ahora les vamos a mostrar qué fue lo que sucedió. Pero inicialmente me voy a este lado del intento ucraniano de avanzar sobre Mir Street hasta las aldeas de Kosinka. Un grupo ucraniano, un grupo de sabotaje ucraniano, o estos grupos que ya están utilizando incluso ya carros blindados, drones, de todo, pues fue rápidamente observado, descubierto por el ejército de Rusia, y apenas entraron en estas dachas que vemos aquí, o estas pequeñas casas que podemos observar aquí, pues inmediatamente fueron neutralizados porque fueron descubiertos en estas casas que podemos ver en toda esta zona, ¿no? Pues el ejército ruso los descubrió y inmediatamente fueron atacados y aniquilados, ¿no? Neutralizados grupos ucranianos en esta localidad. Pues Rusia ha estado atacando incesantemente a todas estos grupos que intentan penetrar de esta manera, pero bueno, los intentos de estos grupos o unidades que combaten del lado de Ucrania no están obteniendo el mejor final. Ahí pueden ver cómo quedan al final estas posiciones totalmente destruidas, ¿no? Adicionalmente, bordeando, ¿no? este estanque que vemos aquí, que está bien cerca del río Vorskia, pues Ucrania, desde la margen de su frontera, atacaba posiciones rusas utilizando incluso drones FPV, como esto que vamos a ver aquí. Esto es un dron FPV que ha localizado a soldados rusos, ¿no? Estos son soldados rusos que vemos del otro lado de la frontera, ¿no? En la frontera están en Rusia, controla esa posición, evidentemente están ahí en Belgorod, pero que con ataques de drones, rápidamente el soldado, tratando de esconderse, sale y son atacados con drones, ¿no? Pero como pueden ver, se pudo salvar el soldado, ¿no? Lo que quiere decir esto es que Rusia controla efectivamente estas posiciones que están aquí, estas casas que están en la frontera, que es donde vimos este video que está geolocalizado, y bueno, los intentos de Ucrania al menos de presionar en esta zona no fueron satisfactorios. Sin embargo, hoy nos ha llegado una información que les vamos a mostrar que está geolocalizada aquí, justo aquí, fíjense. Estamos hablando que está en línea recta. Si tomamos una distancia de una línea recta, no llega a 1 kilómetro, ¿no? Y lo podemos mostrar que tampoco es la gran cosa. Lo podemos incluso divisar aquí si trazamos desde la propia frontera hasta, bueno, la localidad donde se encontraban, ¿no? Estamos hablando de apenas 500 metros, ¿no? No es gran cosa tampoco. Pero sí nos llegaba información geolocalizada de que habían tropas ucranianas aquí, justo en estas casas que vemos aquí, que, bueno, vamos a ponerlo así de esta manera, aproximadamente, ¿no? En esta área aproximadamente. Tal vez todos se pregunten, bueno, ¿qué es lo que está sucediendo ahí? Pues ahora les muestro. Aquí tenemos imágenes en Kosinka, precisamente una de las casas de Kosinka, donde habían tropas ucranianas que estaban escondidas justo aquí, y van a ver cómo pasa un BTR ruso, ¿no? Un carro de combate ruso, carro de transporte personal, carro de combate, un blindado ruso, que estaba pasando en ese momento por la carretera y que intentan atacarlo, ¿no? Ahí, como pueden ver, ¿no? Sí, este carro de combate ruso pasa justo cerca de estas casas que estamos viendo aquí, y como pueden ver también, vemos cómo después que Rusia identificó esta posición donde estaban estas tropas ucranianas, pues Rusia los atacó directamente. Fíjense, estamos mostrándoles un video donde está geolocalizado que habían tropas ucranianas aquí, que habían penetrado en por la frontera, y que habían llegado a estas casas que vemos aquí. Inmediatamente vieron que esas unidades se esconden, no son grupos numerosos, pero bueno, son grupos al fin que están escondidos en estas casas. Ven cómo los drones FPV inmediatamente atacan esa posición, y bueno, ahí está el momento en que, por supuesto, alcanzan a estas unidades que trataban de esconderse en esta localidad. Muchos se preguntarán, bueno, si las tropas ucranianas intentaron hacer esto y digamos que fueron detenidas en la frontera, ¿cómo fue que pudieron llegar aquí? Pues bien sencillo, y es que trataron de utilizar este cinturón forestal que vemos aquí. Es decir, las tropas ucranianas, de manera general, aquí en sus intentos iniciales, fueron repelidos en la frontera, pero utilizaron los bosques, ¿no? Los bosques que siempre dan una cobertura especial, y pudieron insertarse, utilizando esta zona boscosa, pudieron insertarse en estas casas que estábamos observando ahí. Pues bien, bueno, sin
mayor pánico, ni mucho menos, pues Rusia había detectado las posiciones y comenzó a atacarlos también, ¿no? Y bueno, lo que todo parece indicar que, no hay tropas ucranianas actualmente ahí, pero tenemos que esperar hasta el día de mañana. Y lo que sí les puedo decir es que más adelante en esta área sí está confirmado que no hay tropas ucranianas, porque esto es un video de la propia localidad de Belgorod, donde, bueno, esto es una persona que está conduciendo por toda esa zona y donde, como pueden ver, no hay muestras al menos de restos de soldados ucranianos o unidades que combaten del lado de Ucrania, al menos en esta zona de Belgorod, que pertenece también a la localidad de Kosinka, ¿no? Esta es la realidad en torno a esta situación en la frontera con Belgorod. Adicionalmente, bueno, la información que nos llega un poquito más, también relacionada con la frontera, pero un poquito más al sur, en la localidad de Nekoteyevka, pues los ucranianos, donde habían posiciones rusas, pues desde la frontera comenzaron a operar drones FPV y empezaron a atacar las posiciones rusas del lado de la frontera de Belgorod. Es decir, aquí están tropas rusas que están posicionadas, están ubicadas en todas estas casas que vemos aquí, y los ucranianos con los drones empezaron a atacar esas posiciones rusas. Pero Rusia, por supuesto, les respondió, evidentemente, y como pueden ver, después de intentos ucranianos de avanzar en esta dirección hacia la localidad de Nekoteyevka, pues fueron encontrados directamente y bueno, fueron totalmente neutralizados, ¿no? Un grupo que intentaba avanzar por esta zona, pues perfectamente aquí Rusia los descubrió, los detectó y por supuesto los atacó, ¿sí? Los atacó hasta totalmente aniquilarlos, ¿no? Ese grupo de tropas ucranianas, como pueden ver, no es un grupo numeroso, pero bueno, es un grupo al fin que intenta avanzar hacia posiciones rusas y que son atacados, ¿no? Son intentos de grupos no tan numerosos después de las derrotas iniciales, porque inicialmente pensaron que Rusia no iba a estar preparado y bueno, seguían con estos ataques y presionando, ¿no? Tratando de avanzar sin aprender la lección de que, bueno, Rusia, repito, ya los estaba esperando, ¿no? Y bueno, aquí Rusia también los atacó y bueno, se ven imágenes completamente de cómo Rusia repelía todos estos ataques de estas unidades ucranianas, ¿no? Hoy también nos llegaba la información de que, ya es, yo creo que obvio, no solamente porque lo decíamos en este canal, sino también porque los propios medios rusos, yo diría que incluso las declaraciones de Putin, cuando habló de la zona sanitaria o zona de seguridad, ya empiezan a hablar más y más y más, hasta los propios ucranianos, de que sí es obvio que Rusia va a intentar avanzar en estas zonas de la frontera entre Belgorod y Ucrania. Hablo directamente de la región de Kharkov, y diversos mapas comenzaban a mencionar cómo podría ser, ¿no?, esta especie de zona de amortiguamiento que pretende realizar Rusia, como por ejemplo el mapa de Suryan Banks expresaba lo que podía pasar en los próximos días, ¿sí? Un intento de control por parte de Rusia de esta zona. Fíjense cómo la zona que bordea al eje de Kupiansk es una zona que es la más, ¿no?, la que supuestamente Rusia más controlaría. Y hoy incluso nos llegaba información de analistas militares rusos que hablaban de esto, ¿no?, que Ucrania estaba preparando 3 cinturones defensivos, ¿sí? Uno que bordeaba directamente el norte de Kharkov, en la parte norte de Kharkov, ¿sí?, con Derkachi y Bogokunov, pero sobre todo la parte que va al sur de Kharkov, donde comprende a Kharkov, Chugoyev y Kupiansk, este eje que está aquí, que sería uno de los más protegidos. Y hablaban de esto, ¿no? Pero había un área en especial, esta área que vemos aquí, que es un área donde se espera que Rusia lance la incursión, que es la zona menos protegida en estos momentos, y desde donde Ucrania mandó hace unos días a evacuar obligatoriamente, nada de si estás de acuerdo o no estás de acuerdo, verán una evacuación obligatoria. Hoy un analista militar ruso expresaba que las principales fuerzas de Ucrania, unas 20 brigadas, se concentraban cerca de Kharkov en la línea Bogodukov, Dergachi, Volchansk, esta que estamos mencionando aquí, que está al norte de Kharkov, y que al mismo tiempo Ucrania tiene una gran parte del frente que se hunde desde Volchansk hasta Dubresnaya, que está muy cerca del teatro de operaciones, cerca de Kupiansk. O sea, esta es la zona que se hunde, ¿no? Aquí es donde están mencionando, ¿no? Si las tropas nuestras, o sea, es un analista ruso, ¿no?, si las tropas nuestras abren las hostilidades en otro tramo de 200 kilómetros, las fuerzas de Ucrania simplemente no tendrán a nadie que las detenga. O sea, no van a poder
o sea, no podrían detener al avance ruso, es lo que estaba planteando. Y bueno, la estabilidad del frente se logra mediante la superconcentración de carne en áreas. Eso lo hace el ejército ucraniano. La esencia del método militar ucraniano es muy simple. Miles de personas mueren en un campo desnudo, ¿sí? evitando que el avance ruso se interponga, ¿no? Y bueno, si no tienes muchas tropas aquí, entonces es el momento perfecto para que Rusia pueda realizar esta incursión. Y entonces, bueno, ¿a qué se está refiriendo? Básicamente a que Rusia pueda realizar este tipo de incursiones dentro del territorio ucraniano propiamente. Aproximadamente lo que se plantea, ¿no? O lo que han planteado algunos medios, es que Rusia pudiera avanzar, o el avance sería desde esta dirección inicialmente, tratando de llegar hasta Pechekni, ¿no? Pechekni. ¿Pero por qué Pechekni? Sí, ahora les explico por qué. Sí, aquí, como pueden ver, hay una barrera natural, y aquí este río, bueno, desde esta área, otro eje sería atravesando Prikrolokne, ¿sí? Y por último, el último eje es llegar hasta la espalda de Kupiansk, atacando Kupiansk desde la espalda. Todos dirán, bueno, ¿y qué pasa con las tropas rusas que se encuentran aquí en Sinkivka? Pues por supuesto tendrían que presionar también. Todo esto se hace con el objetivo de cortar esta carretera que ven aquí, la carretera T2111, ¿ves? T2111, como pueden ver, que estaría a las espaldas propiamente de Kupiansk. Y esta sería tal vez los ejes de avance del ejército ruso en estas direcciones de la primera fase de la incursión que estaría pensando Rusia realizar en, digamos, no sé si en los próximos días, pero en un tiempo no muy lejano, porque ya no hay otra forma de proteger a la población de Belgorod que no sea una incursión en el territorio ucraniano. Pues bien, esa es la situación a día de hoy y bueno, veamos qué pasa en el futuro. Pero estaremos aquí para hablarles de estas incursiones, estaremos aquí para narrarles qué es lo que pasará en los próximos días. Directamente en el frente de Sinkivka, la información que nos llega es que las tropas ucranianas han estado atacando a las posiciones rusas utilizando varios drones FPV. Y bueno, no tenemos actualización del eje de Tabaivka, Berestove, Kromalne. Con respecto a lo que está pasando directamente en Terni y Ampolivka, pues la información que tenemos es que, bueno, hoy Rusia estuvo tratando de evacuar, ¿no? Esto lo vamos a mostrar en un próximo video, pero las tropas rusas estuvieron tratando de evacuar un tanque Leopard, ¿sí? Un tanque Leopard, pero también un Bradley, ¿no? Como pueden ver aquí, lo vamos a mostrar aquí más despacio. Aquí están tratando de evacuar un Leopard y un Bradley al mismo tiempo, al parecer un Bradley, pero un dron FPV golpea a este carro ruso que está intentando remolcar o evacuar estos carros de combate occidentales. Pero bueno, en ese momento fue golpeado el carro que estaba evacuando a los carros occidentales. Como pueden ver, un Leopard de trofeo para Moscú. Aquí está, muy lindo, muy hermoso, pero para Moscú, se va para Moscú. Y bueno, en este momento, en este video que tenemos, bueno, fue alcanzado. Veamos qué pasa si mañana le mostramos un video donde demuestre que ese tanque se ha sido evacuado. En el frente de Bilogorivka, lo más interesante en dirección a Siversk, que es un área donde Rusia ha prestado bastante énfasis, ¿no? En los últimos días, pues se observa una intensificación de la actividad en Rodlivka. ¿Y esto qué significa? Significa básicamente que en los próximos días, al parecer, va a ser lanzada una operación terrestre, ¿no? En esta dirección, sobre todo por la intensidad con la que Rusia en los últimos días ha estado utilizando los drones FPV, preparando el terreno precisamente para, fíjense con qué intensidad, ¿no? Estamos hablando que hay una gran concentración de drones FPV. Este es un dron FPV que está lanzando aquí un dron que está lanzando una granada, y vemos otro dron más debajo, ¿no? Atacando a las trincheras ucranianas. ¿Qué está diciendo? Que hay una gran concentración de drones, como pueden ver, que bordean toda la línea en torno a esta localidad, lo cual hace pensar de que en los próximos días debería Rusia comenzar, al parecer, una operación terrestre, ¿no? ¿Sí? En toda esta zona. Y bueno, esta es la información que nos está llegando respecto a esta localidad, que hace bastante tiempo, repito, no nos llegaba información al respecto, que está justo al norte de Soledar, ¿sí? Muy célebre Soledar por las batallas que estaban relacionadas con la toma de Bakhmut por aquella época, ¿verdad? Pues bien, hoy respecto precisamente a la periferia de Bakhmut no nos llega información importante de Ivanivka, ahora vamos a hablar de eso. La información que más nos llega es respecto al propio distrito de Chasiv Yar. Desde hace días estamos mostrando que Rusia, la idea es tratar de avanzar en un eje que bordea esta dirección,
hasta bordear el bosque y bueno, avanzar hasta el primer distrito de Chasiv Yar. Por eso ven que desde las últimas transmisiones que les mostramos, Rusia intensifica constantemente sus ataques en torno a estos distritos bien cerca de las tropas rusas, ¿no? Estos son distritos, el más al este, que está bien cerca de donde están posicionadas las tropas rusas. Habíamos mostrado que las tropas rusas están apenas a 1.5 kilómetros de todas estas posiciones, ¿no? Pero cada día, si nos damos cuenta y les podemos mostrar también lo que está pasando desde inicios de mayo, pues las geolocalizaciones lo que nos muestran es que Rusia está intensificando sus ataques directamente contra las posiciones dentro del propio Chasiv Yar, ¿sí? No solamente dentro. Chasiv Yar es una ciudad comparada con otras ciudades, otras aldeas que están cayendo una tras otra, pues un poquito más grande, pero Rusia está atacando todas las posiciones con amplia intensidad, ¿sí? Y tratando de mermar, diezmar a las tropas ucranianas que se encuentran en esta localidad. Con respecto a Ivanivke, no tenemos información, digamos, importante que mostrarles. La realidad que es que, como le vengo diciendo desde hace días, y por eso no tienen otra actualización, Ucrania se encuentra bien posicionada, al menos en esta área que podemos ver aquí. Están controlando efectivamente estas colinas que están por aquí aproximadamente, y eso hace pensar precisamente que los ucranianos pueden llevar todavía los suministros a las tropas ucranianas que se encuentran aquí, como pueden ver, ¿no? Y esto, repito, mientras Rusia no controle o no pueda expulsar de alguna manera a las tropas ucranianas que se encuentran en estas colinas y que pueden no solamente llevar suministros, sino atacar a las posiciones que se encuentran dentro de la ciudad de Ivanivke, pues le será muy complicado a Rusia poder tomar el resto de Ivanivke que queda en control ucraniano. No obstante, Rusia sí está atacando las posiciones ucranianas en todas estas colinas y, como pueden ver, le traemos información geolocalizada de los drones FPV y todo tipo de drones que están atacando posiciones ucranianas que se encuentran justo en estas colinas que están aquí. Fíjense que donde quiera usted puede encontrar una trinchera y eso dificulta un poco los ataques que se pueden realizar en esas direcciones, ¿no? Donde quiera puede encontrar usted una trinchera y, como pueden ver, ese dron FPV se dirige bien silencioso, bien sigiloso hacia la posición que destruye totalmente, ¿no? Y bueno, aquí también podemos ver imágenes de ese tipo, ¿no? Pues Rusia sí sigue atacando, pero no tenemos información de más avances posteriores en Ivanivke. Nada importante, al menos en Klishchiivka, más allá de que, bueno, se intensifican los ataques sobre posiciones ucranianas en torno a la carretera que une con Klishchiivka y con los estanques del norte. Bueno, pues sí, Rusia atacando las posiciones, pero no más que eso, no más que estas imágenes que podemos ver aquí. Desde hace tiempo Klishchiivka permanece bajo control ucraniano, pero Rusia no ha lanzado todavía una operación terrestre de verdad de peso, de fortaleza, sobre Klishchiivka directamente, y eso hace pensar, bueno, que todavía las tropas ucranianas están controlando efectivamente la situación en torno a Klishchiivka. Desde Klishchiivka, pues nos vamos a mover entonces hacia Avdiivka. Tenemos bastante información que mostrar y, bueno, en torno a lo que está pasando directamente en Avdiivka o al oeste de Avdiivka, porque ya la ciudad cayó hace bastante tiempo. Vamos a hablarles un poquito de tres ejes fundamentales. La primera línea defensiva, que ya está, se puede decir, quebrada, está Berdichi, Semenivka, Orlivka y Tonenke. Vamos a comentar por Berdichi y en torno a Berdichi. La información que tenemos directamente es que, más allá del control que tiene Rusia desde esta intersección donde están estas calles que impiden llegar a los refuerzos ucranianos y que ya hemos mostrado en diferentes videos, pues al norte de Berdichi, al menos en la parte norte, digamos que de las tres ciudades del cinturón defensivo, Berdichi es la más complicada para el ejército ruso, pues han podido ser contenidos durante bastante tiempo en esta localidad y todavía Ucrania puede, como les hemos dicho desde hace varios días, enviar refuerzos desde el norte, ¿verdad?, desde esta dirección, pero también desde esta dirección. Rusia, por supuesto, no es que no se ha dado cuenta de esto, por supuesto sí los ha atacado, pero todavía Ucrania, al poseer estos controles, puede enviar refuerzos a las posiciones que se encuentran aquí. No es así entonces en lo que está pasando más al sur, donde Rusia controla efectivamente, y al cortar esta arteria, pues se les resulta más difícil a las tropas ucranianas que se encuentran todavía dentro de Berdichi mantener estas posiciones porque solamente cuentan con los suministros desde el norte. No obstante, la situación en Semenivka se va complicando con el transcurso de los días porque hoy nos ha llegado información de lo que está sucediendo un poco más al sur y, como pueden ver, el mapa está totalmente actualizado porque hoy diversos mapas confirmados, diversos medios de manera general
confirmaban el control total por parte de Rusia de la localidad de Orlivka. Sí, Orlivka ha sido liberada por Rusia, si se ve de esa manera, capturada, conquistada, como lo quieren ver, por parte del ejército ruso. Toda la localidad está controlada efectivamente por parte del ejército ruso, y hoy, repito, varias fuentes como el mapa de Estado Mayor General de Sofá, así lo confirmaba, también lo confirmaba. Bueno, el primero que lo confirmó fue el Ministerio de Defensa de Rusia, también lo confirmaba el mapa de Kenny Sixin, de igual manera otros mapas como Informes de Guerra, War Reports, y por supuesto el mapa de Surya Maps daba fe de la retirada de Ucrania hacia Semenivka y también hacia el sur. O sea, Ucrania, las tropas ucranianas que se encontraban en Orlivka ya se retiraron directamente de aquí. Y bueno, algunas de estas tropas pues lo hicieron en torno a la localidad de Semenivka, ¿sí? Tratando de llegar hasta Semenivka, y otras tropas, bueno, de Ucrania intentaron conectar con las tropas que se encuentran hacia el oeste, en este caso, ¿no? Y pudieron alcanzar más o menos esta dirección que les estoy mostrando aquí. Así que Orlivka ha sido liberada por Rusia directamente. La situación en Tonenke, en torno a Tonenke, lo que les podemos mostrar según diversos mapas, no solamente el mapa de Surya Maps, otros mapas como el Estado Mayor General de Sofá y otros mapas que también, por supuesto, les mostramos como parte del canal, pues dan fe de que el control efectivo de las casas, dachas, granjas al sur de Tonenke, estas que vemos aquí. Y bueno, hoy también podemos confirmarles que hace días lo mostrábamos en una zona gris, pero todo parece indicar que sí, exactamente, Rusia controla completamente esta localidad al sur de Tonenke, y prácticamente lo que le queda a Rusia es tratar de controlar la zona norte de Tonenke, ¿no? Esta parte al norte de Tonenke, donde ya, como pueden ver, Rusia ha comenzado a intensificar sus ataques con ataques, en este caso, munición de artillería. En algún momento también van a ver que hay imágenes posteriores en otro video del TOS-1 con munición termobárica, y bueno, están atacando todas las posiciones ucranianas que se encuentran todavía al norte de la localidad de Tonenke, pero que no tiene ningún sentido que permanezcan ahí durante muchos días porque, repito, ya el hecho de que haya caído Orlivka, pues pone a Ucrania en una situación muy difícil, extremadamente difícil, porque Rusia podría utilizar todos estos campos que vemos aquí o estas posiciones para atacar o tratar de asaltar el norte, y bueno, estarían presionados por el sur, pero también por el norte a este grupo de tropas ucranianas que quedan todavía aquí, que con el paso de los días lo que va a hacer es tratar de retirarse utilizando, por supuesto, la zona boscosa que podemos ver aquí, ¿sí? Eso en torno a Tonenke. Bueno, Orlovka, bajo control efectivo del ejército ruso. No hay mucha información en cuanto a Permobaysk, después de las noticias que habíamos mostrado en los últimos días. Y bueno, en torno a Krasnohorivka, que hace días no les mostramos información, pues no hay mucho que mostrar. Ucrania hoy intentó hacer un contraataque donde estaban posicionadas las tropas rusas que están aquí al sur de Krasnohorivka. Y lo que vemos es que, bueno, Rusia destruyó con un ATGM directamente este tanque ucraniano que estaba disparándole a las posiciones rusas que se encuentran al sur de la localidad de Krasnohorivka, ¿sí? O sea, un tanque que estaba disparándoles a las tropas rusas que estaban al sur de Krasnohorivka, pero que este tanque fue descubierto por el ejército ruso y fue atacado con ATGM, ¿no? Y destruido totalmente. Pero eso confirma que Rusia no ha podido avanzar más allá en Krasnohorivka. Dentro de la localidad que en sí, Rusia sigue castigando a las tropas ucranianas con las bombas FAB, ya sean bombas de 500, bombas de 1500, bombas de 250, pero lo siguen atacando para tratar de mermar y crear este pánico que crean las bombas FAB sobre las tropas ucranianas y tratar de realizar asaltos posteriores, pero hasta este momento, bueno, no han habido más avances en torno a esa localidad. Un poco más al sur, la situación se ha complicado de sobremanera para las tropas ucranianas en torno a Georgivka. Y bueno, hoy nos llegaba información que después de la intensidad tan grande, en primer lugar, después de la intensidad, y en segundo lugar, después de este video, ¿no?, que nos llega, donde van a ver que hay muchos prisioneros ucranianos de la brigada 59 que se rinden, pero vamos a ver el video porque les voy a estar narrando aproximadamente qué es lo que planteaban estos prisioneros que les voy a mostrar ahora, que también forman parte de los titulares de este video. Pero bueno, esto confirmado también de que Rusia efectivamente está controlando esta situación en la parte, digamos, la parte izquierda, ¿no?, del estante en Georgivka. Y más allá de eso, hoy veíamos este video que nos traía
o que nos mostraban de la rendición de muchos soldados ucranianos de la 59 Brigada, ¿no? ¿Sí? ¿Qué es importante decir aquí de estos soldados? O lo que más llama la atención. Estos soldados se están rindiendo por diversas razones. Fueron, por supuesto, capturados por el ejército de Rusia, pero lo importante aquí es que luego de ser totalmente castigados con bombas FAT, artillería, TOS, ya saben, bueno, digo TOS, son los TOS, para decirlo de una mejor manera, de munición termobárica, estos soldados lo que están planteando aquí es que se rinden y entre las razones que alegan es por falta de munición, por falta de apoyo de Kiev, pero lo interesante aquí y lo que más llamó la atención a todos los que, bueno, en el canal de Telegram está este video y está la descripción completa, lo más interesante es que estos soldados dicen que quieren ser capturados por Rusia, se entregan, conservan la vida, pero lo más importante es que no quieren ser intercambiados, es decir, no quieren ser parte de un futuro intercambio con Ucrania. Para que entiendan esto lo único que quiere mostrar es que estos soldados se sienten más seguros si Rusia los mantiene en prisiones rusas, cárceles rusas, en territorio ruso, pero que ellos no quieren ser intercambiados porque saben, están conscientes de que si son intercambiados van a ser llevados nuevamente al campo de batalla. Y es eso precisamente lo que están evitando estos soldados que ustedes ven aquí y eso es lo que están expresando. Queremos ser, bueno, nos entregamos, ¿sí? Somos capturados, nos llevan a Rusia, a cualquier territorio que controle Rusia, pero por favor no nos intercambien. No queremos formar parte de un futuro intercambio de prisioneros porque saben que una vez sean intercambiados, pues Ucrania los va a enviar de nuevo al frente y bueno, saben todas las penurias que pueden pasar, ¿no? Eso es lo más importante en cuanto a Georgiivka, además de la confirmación del avance de Rusia en esta localidad. Y bueno, más al sur no hay información interesante que mostrar de Novomyslivka, más allá de que Rusia controla al menos esta parte de las granjas que habíamos mostrado. Y bueno, tampoco hay información importante que mostrarles respecto a Vuhledar, pero sí, o sea, no en cuanto a Vuhledar, pero sí en torno a Pryukne, donde Rusia ha estado bombardeando las posiciones ucranianas en torno a Pryukne y bueno, tratando de presionar, ¿no?, en este eje que es todo lo que tiene que ver con el sur, ¿no?, el eje suroeste, que desde hacía bastante tiempo no había mucha información, pero que al parecer Rusia se ha dado la tarea de tratar de avanzar en torno a este eje que está aquí. En torno a lo que está pasando en Robotine, luego de la información que nos llegaba de que Rusia controlaba efectivamente el centro y el sur de Robotine, no nos ha llegado más información. Sin embargo, al oeste, en Verbove, tenemos imágenes de la limpieza, ¿no?, operaciones de limpieza, minas, limpieza de trincheras, que está realizando el ejército de Rusia en torno a también las trincheras, sobre todo que eran controladas también por tropas ucranianas, pero que están siendo también, bueno, limpieza, operaciones de limpieza que está realizando el ejército ruso al norte, ¿no?, noroeste de Verbove, ¿sí?, en torno a Verbove. Y de Ucrania, incluso hoy nos vamos a salir de Ucrania, de aquí del territorio ucraniano, nos vamos a mover un poquito más al norte, ¿no? Hay información interesante que mostrar, pero bueno, no tanta en realidad, pero algo que me llamó bastante la atención y está relacionado con lo que sucedió justo aquí, cerca de Kaliningrado, ¿no? ¿Sí? Nos encontramos en Polonia, ¿sí?, entre el territorio que sobre todo bordea a las repúblicas bálticas. Aquí está Lituania y aquí está Polonia. Pero bueno, hoy nos llegaba información de que las tropas de la OTAN habían perdido uno de estos drones que son los Reaper, los famosos Reaper. Y bueno, hoy Rusia precisamente se dio a la tarea de precisamente derribar, ¿no? Estamos hablando de la famosa guerra electrónica, ¿no? Rusia pudo bajar con sistemas de guerra electrónica, el Kraschuka 20, que lo vamos a estar mostrando mañana. Pudo bajar el famoso MQ-9A Reaper, ¿no? Ha sido suprimido por guerra electrónica, muy interesante, cerca de la región de Kaliningrado, ¿no? Un dron que estaba ahí observando la región de Kaliningrado, que como saben es territorio ruso, reconocido internacionalmente también, pero bueno, con el Kraschuka 20 y el Kraschuka 4, Rusia pudo bajar este MQ-9A Reaper
y bueno, había estado tratando de bordear toda la frontera rusa cerca de Kaliningrado, pero Rusia lo pudo también derribar, así que esto es una noticia interesante. Por eso, repito, hoy salí del territorio ucraniano, pero me pareció importante mostrarles esta información también. Bien, bueno, dicho todo esto, ahora sí, es todo por hoy. Les doy las gracias por observar esta transmisión y nos vemos en un próximo video. Que Dios los bendiga a todos. Hasta la próxima, queridos amigos de Frente Militar y Geopolítico.